Les voy a compartir la guía. ¿Ok? La guía para el día de hoy. En la semana pasada vimos nosotros, bueno, el cuestionario de la aguja y sus aplicaciones. ¿Cómo le fue con ese cuestionario, por favor? Es más bien sencillo, Bien, no es mucho. Cuéntame. no sé, con el profe no. Sí, Vea que casi no se está escuchando entrecortado. Bueno, entonces, y el catálogo, fichas técnicas de la maquinaria de confección según su tipo de línea y de producción. O sea, aquí ustedes deberían de haber escogido un tipo de línea y de qué producción van a hacer, entonces, para que ustedes lo, lo hicieran en el catálogo. Bueno, para el día de hoy, 28 de agosto, la evidencia es de la guía de aprendizaje número 5, la competencia número 29-060-12-16, actividad de aprendizaje 2, evidencia número 3. Folleto enhebrado de máquina plana, de máquina fileteadora, de máquina recubridora, aditamentos y ajustes de la tensión y de la puntada. Teniendo en cuenta el contenido de las actividades básicas del manejo de maquinaria de confección, del componente formativo, taller básico de máquinas, se construirá un folleto en el cual se evidencien los procesos a realizar para enhebrar en las máquinas planas, fileteadoras y recubridoras y sus aditamentos. Recuerde que los aditamentos son como accesorios de los cuales nosotros nos beneficiamos con el proceso de la producción, donde nosotros podemos, aplicar guías, aplicar eh, pies especiales, ¿cierto? Que son los que nos ayudan para que la producción se agilice, tanto en la máquina plana como en la fileteadora, como en la máquina recurridora. También nosotros encontramos pues que las máquinas ahora tienen una tecnología muy avanzada. Ya encontramos las máquinas básicas, que yo creo que todos las conocemos, son las que vienen con un motor grande, ¿cierto? Entonces, que hace un poquito de ruido y hace más ruido cuando el rodamiento está dañado. Salieron las máquinas mecatrónicas que le pusieron un servomotor más pequeño, que es como el 30% del otro motor. Entonces, les dicen aquí en Colombia, les dicen motores ahorradores. ¿Ok? Después de que salieron las máquinas mecatrónicas, entonces salieron nuevamente las máquinas mecatrónicas ya con un sistema específico, ¿cierto? Y entonces ya el servomotor ya no viene por fuera, sino viene dentro del cabezote, ¿sí? Ya viene con, con ciertos procesos para poder manejar, donde nosotros nos damos cuenta que ya el proceso de estar tocando el volante para hacer la posición de la aguja, para nosotros iniciar a veces una costura, ¿no? Entonces nosotros a veces organizamos la máquina, le damos al volante hacia adelante para que la aguja baje, ¿ok? Y ahí nosotros iniciaríamos, en ese caso, una costura, ¿cierto? La máquina mecatrónica ya no necesita ese tipo de acción. En ese momento la máquina mecatrónica está, inclusive, si nosotros tomamos la máquina mecatrónica y comenzamos a manipular el volante, entonces nosotros le vamos a dañar el motor, le vamos a dañar posiblemente la tarjeta, le vamos a dañar posiblemente el motorcito posicionador de la aguja. ¿Sí? Ya la máquina mecatrónica viene con un botoncito ahí debajo de donde viene el tensor, donde nosotros podemos posicionar la aguja, bajarla para que ella inicie su función. O muchas veces con el pedal. Ya con el pedal nosotros hacia adelante avanzamos y hacia atrás rematamos y posicionamos la aguja como tal. Ya inclusive en el momento que yo levanto el prensatelas o pie. Cuando yo levanto el prensatelas o pie,
meto la tela para comenzar a iniciar una costura, inmediatamente la aguja se posiciona de una vez, baja la aguja, ¿sí? Es importante, en las máquinas básicas se cometían muchísimos errores donde mm, nosotros íbamos a iniciar una costura, tratábamos de posicionar la aguja, pero dejamos la agujita que nos quedaba picando la tela, ¿sí? Cogiendo nomás la puntica de la tela aquí. Entonces, cuando uno arranca para rematar, entonces el arrastre o los dientes arrastraban la aguja con ellos. Y cuando bajaba, pues se quebraba la aguja. Entonces, ese era un gran dolor que nosotros teníamos con respecto al proceso de iniciar una costura como tal. Entonces, ya con la máquina mecatrónica y ahora la máquina electrónica, ya las cosas son diferentes. Vienen máquinas electrónicas en máquina plana, en máquina fileteadora, en máquina recurridora, en máquina presilladora, máquina ojaladora, ojal recto de camisa, ojal de lágrima para pantalón, para poner los botones. Bueno, para todo eso ya la tecnología en la maquinaria industrial es muy avanzada. Pero así como la tecnología es muy avanzada, también suben los costos. Ya nosotros para poder iniciar un taller, ya nosotros tenemos que tener un dinero que ya es bastante significativo para poder iniciar un taller. Ya en ese momento, pues para poner un taller sencillo, necesitamos fácilmente entre 10 y 12 millones para comprar 3 máquinas o de pronto 4, ¿cierto? Entonces, la verdad es esa. Bueno, continuamos con la guía, ¿cierto? Este taller básico de máquinas se construirá un folleto en el cual se evidencie los procesos a realizar para enhebrar la máquina plana, la máquina fileteadora, recubridora, sus aditamentos, como la cajovina y el ajuste de las tensiones de la puntada de cada una de ellas. Para la elaboración de este folleto, debe consultar en la web sobre cómo enhebrar un folleto, elaborar un folleto haciendo uso de las herramientas digitales. Se recomienda entre algunas de ellas Crelo, Canva y Wix. También puede elaborarse en el programa de PowerPoint, el cual ya viene con una plantilla preestablecida. A continuación se relacionan enlaces con los sitios donde se puede apoyarse para la elaboración de este folleto. Vamos a abrir este a ver qué pasa. Entonces aquí nosotros, pues aquí tienen plantilla de folletos. Pues parece que no hay nada. Bueno, son plantillas para hacer el folleto, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos ese para hacer el folleto. Tenemos aquí el Canva o tenemos el Wix. Son para hacer folletos, o sea, en la información que ustedes deben de hacer. Tome fotografías o utilice un gráfico de enhebrado de las máquinas donde se evidencie este proceso. Para tensiones en las máquinas, investiguen los posibles problemas que ocasionan una mala puntada y haga su registro en el folleto. Lineamientos para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, un folleto digital enhebrados de la máquina plana, máquina fileteadora y recubridora. Aditamentos y ajustes de presión, de tensión y puntada. Formato puede ser un documento de Word convertido a PDF también. Extensión de acuerdo con lo visto en enhebrados y tensiones de las máquinas de confecciones industrial. Para hacer el envío de esta evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio folleto enhebrado de la máquina plana, fileteadora y recubridora, aditamentos y ajustes de la tensión y puntada. De la guía de aprendizaje número 5, la competencia número 290601216, actividad de aprendizaje número 2, evidencia número 13. Ok, entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí pueden consultar para buscar información, la cual la van a encontrar en Sajuna. Yo les voy a compartir ahora eh, aquí tengo un video de cómo se enhebra una máquina plana, ¿ok?
vamos a ponerle para las... ¿no? Entonces jalamos de una Para, manera muy sencilla. A ver, en esta máquina recta industrial, ¿ya? En este caso es marca Yuki, pero las demás marcas como Brother, Kintec, etcétera, el pasado del hilo es de una forma muy similar. ¿Ok? Bueno, empezamos. Bueno, como verán, esta máquina está casi terminada. Entonces, vamos a quitar el hilo. Para quitar el hilo siempre se corta. Nunca jalen de acá, porque altera el mecanismo de la máquina. Siempre hay que jalar de la parte final, ¿no? Entonces jalamos de una manera muy sencilla. A ver, voy a sacar esto. Ahora, bueno, vamos a empezar con este cono. A ver. Primeramente tenemos que pasar el hilo por este agujero. ¿Bien? ese agujero es un guía hilos. Entonces, agarramos la punta del hilo y lo vamos a pasar por la parte de atrás. Así, de esta manera. ¿Vieron cómo salió? Ya. Una vez que está ahí, bajamos el hilo y la primera parte que tenemos que pasar es por acá. A ver si la cámara me ayuda. Pasamos por la parte de atrás, como verán, y vamos a jalar. Jalamos el hilo. Ahora, la segunda parte sería por este ganchito que tenemos acá. Este es un accesorio de mi máquina. Vamos a prenderlo. No, mejor lo apagamos. A ver. Ya. Entonces, como ya habíamos pasado el hilo por esta parte, ahora pasamos por acá abajo. Bueno, yo quiero comentarles aquí, en esa partecita, en esa varillita tiene dos orificios. Estos dos orificios viene uno que es un guía hilo y dos que es en ocasiones para poner unos platos ahí que vienen atornillados, que es el segundo orificio. Otras veces no viene para atornillar el plato. Entonces nosotros cuando vamos a coser con hilos muy gruesos, como calibre 50, calibre 30 o más gruesos, entonces lo más conveniente es pasar el hilo y volverlo a pasar por la parte de abajo o en su defecto por los platos que tenga en ese punto. ¿Ok? Entonces, con eso entonces vamos a retener un poquitico la presión del hilo para que cuando lleguemos al tensor no vayamos nosotros a tener inconvenientes con la presión del hilo. O sea, nosotros le vamos a dar más presión o si lo pasamos por los dos orificios o lo pasamos por el primer orificio y lo pasamos por los platos. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Lo mismo pasa en esta parte. Como ya habíamos pasado. En esta parte, todos estos son guía hilos. Estos vienen con dos orificios, hay veces, y otras veces vienen con tres orificios. Nosotros casi siempre pasamos estos por dos orificios. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, lo mejor aquí es pasarlo lo contrario, ¿no? En este caso, así como está bien, pues puede trabajar la máquina perfectamente, ¿cierto? Pues si lo pasamos por la parte de encima o por la parte de abajo para pasarlo por encima para que baje directamente al tensor, entonces también quedaría funcionando pues diferente o no diferente, funciona bien, ¿sí? Aquí en ese punto donde nosotros le vamos a dar ahí el enhebrado en ese guía hilo, también le podemos hacer una vueltica para pasarlo por debajo sostener, para sostener el hilo un poquitico para que cuando baje al tensor, entonces al tensor le vamos a ayudar para que el hilo no llegue como tan libre ahí. Por eso, entonces, cuando nosotros vamos a dar la vuelta aquí al tensor, entonces no vamos a tener tanto inconveniente. Esto tiene un ganchito que es importante, ¿sí? Ese ganchito es un tirahilo, que es el que nos ayuda para cuando terminemos la costura, entonces el ganchito jala la hebra
y no hace bozal la parte de adelante, que hay veces entonces cuando no está pasado por ese ganchito que es el tira hilo, entonces se hace bozal y hay veces en la aguja o en el pie o prensa telas se revienta la hebra, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Ahí está pasando por el ganchito que es el tira hilos, ¿ok? Eso forma parte del tensor. Y ya continuamos ahí con el proceso del enhebrado. Una orejita, esta orejita que está acá. Ya. Eso es un El hilo resortico. tiene que salir por encima de esa orejita. O sea, así como vemos. Y ya lo hice pasar. ¿Logran ver? ¿Ya? Una vez que está ahí, bajamos el hilo por esta parte. ¿Ya? Por acá debajo. Y lo que ahora nos toca sería pasar el hilo a través de este agujero. ¿Ya? Si su máquina lo tiene bajo, entonces con la ayuda del timón podemos ayudarnos y giramos un poco y van a ver que se sube. Eso que le dice ella timón En es este caso, el volante, ¿no? agarramos la punta del hilo y vamos a pasar por ese agujero. Entonces el hilo, vemos por este lado que salió. Entonces, agarramos el hilo y bajamos. Vamos a bajar. Ven, amigas y amigos. Entonces bajamos el hilo y hacemos pasar por este otro ojal. Ya, en realidad es meterlo solamente por un lado. ¿Ves? Y ya tenemos el hilo interiormente. ¿Ven el hilo que está pasando? Es pasar por dentro de este agujero que vemos acá. A ver con la cámara, por acá. Acá vemos que tiene una especie de S. Pero el hilo no se pasa por acá, sino el hilo va a pasar por este lado. Tomamos el hilo, a veces con la pinza es más sencillo, a veces con la mano. Entonces, hacemos pasar el hilo por atrás y vemos que ya pasó. A ver, lo hago nuevamente. Tomamos el hilo, hacemos pasar por detrás y seguimos jalando un poco más. Por eso yo les decía, a veces con la pinza, a veces con la mano, según ustedes puedan. Se acomode mayormente sus habilidades. Ahora, vemos acá un agujero. A ver, vemos este agujero. Por acá el hilo tiene que ingresar y salir. Entonces, tomamos la punta del hilo y hacemos ingresar por este agujero que está acá. A ver. ¿Ven que salió por un lado el hilo y ya se está asomando? Entonces, voy a cortar la puntita. Entonces, una vez que tenemos ya el hilo jalado, tiramos un poquito más, se volvió a soltar. Ya. Estiramos el hilo, agarramos la punta y hacia su lado derecho se inserta en el ojal. No, disculpen, es por el lado izquierdo. Disculpen, de verdad. A ver, entonces, vamos a pasar el hilo. En este caso, la aguja tiene una canaleta, un orificio que va hacia la parte de afuera. Por la parte interna tiene una muesca, ¿sí? Entonces, nosotros debemos pasar la hebra de hilo por donde está el canal para que el canal es como así, entonces la aguja, el hilo baja y se introduce dentro del canal para que el hilo, de momento por la fricción
por la fricción de la, por la fricción de la, de la tela con el hilo. Entonces, en esa fricción, entonces el hilo no se vaya a reventar. Aquí tenemos el proceso también enhebrado de la máquina recubridora, que es, en ocasiones resultaría que pareciera ser que es un poquito más difícil, pero en sí es sencillo porque todas las partes que nosotros vamos a pasar por los guía hilos y los tensores, igualmente, todos son iguales. O sea, es el mismo proceso, la única diferencia es que nos va a pasar por diferentes guía hilos. Les voy a dejar el audio. Metálicos y vamos a los principales, que es donde más tenemos inconveniente. En este caso vamos a ver solamente el enhebrado en una sola aguja y los otros los dejamos como ejemplo para las demás personas que todavía no lo saben. Entonces vamos a enhebrar primero la primera aguja. Como pueden ver, siempre vamos a guiarnos, vamos a enhebrar primero la primera aguja. En este caso sería la primera a nuestra izquierda, es la única que tenemos ahí. La primera a la izquierda, estando nosotros de frente a la máquina. Entonces empezaremos primero por esa para evitar menos enredos. Bueno, el primero sería, aquí tenemos esta plaqueta, lo cual para la primera aguja tendríamos estos dos guía hilos. Estos dos, entonces las podríamos enhebrar por cualquiera de los dos, pero más que todo se utiliza el segundo. Seguimos, siguiente de los guía hilos ya de los tensores. Entonces aquí es donde más dificultad les da a las personas. Este guía hilo, ya cuando baja aquí de la plaquetica, ese guía hilo no iría de adentro hacia afuera, sino va de adentro, va de afuera hacia adentro. Como pueden ver, va hacia adentro y sale por el siguiente agujero, o sea, hacia nosotros, hacia afuera. Entonces primero va hacia adentro, entra y sale por este, que es donde muchas personas se equivocan, se enredan, entonces hacen que nos tensione el nylon y que obviamente nos reviente el hilo. Entonces recordemos, hacia adentro, primer agujero, y el segundo sale nuevamente el hilo. Seguimos ya el agujero normalito y lo pasamos ya por el disco, y muchas personas también pasan este agujero por alto. Entonces recordemos primero que todo, de acá, el primer guía hilo del tensor debe pasar por ahí, luego los discos y luego al segundo guía hilo del tensor. Luego seguimos acá y esta parte, la podemos ver, trae 3 agujeros que serían para las 3 agujas. Bueno, aquí ya tenemos los 3 agujeros que estaba explicando para las 3 agujas. En este caso es la primera, pero aquí ya la señora, aquí donde estoy en la máquina, tiene enhebrado el hilo por el segundo guía hilo, que sería para la aguja del medio. Entonces recordemos, estamos enhebrando la primera aguja, entonces el hilo de la primera aguja debería ir siempre por el primero, que está enhebrado por la segunda, pero siempre el primero. Seguimos, este sería el enfriador de hilos, y aquí tienen nuevamente una de las mismas de acá, pero está enhebrada en la mitad. Seguimos diciendo lo mismo, si vamos a enhebrar la primera aguja, siempre el primer lado, para evitar que nos compliquemos. Aquí tenemos los, digamos, ese tipo de, que son estos guía hilos móviles, los cuales los podemos subir o bajar por medio de estos 3 excéntricos, pero la medida perfecta es así como viene tipo pirámide, uno normal, el otro un poquito más arriba que el que sigue, el otro más arriba. Entonces el de la primera aguja siempre va a ser el primero, siempre el primero. Aquí nuevamente tenemos ya esta parte, siempre el primer el agujero que tiene los 3 de las 3 agujas.
Llegamos a la palanca tira hilo. Esta de por sí normalmente tiene 4. Siempre vamos a tirarla por el primer agujero. Bajamos. Aquí igual tenemos 4 agujeros. Siempre primer agujero. Bajamos y aquí ya tenemos parte plaquetica de tensor del hilo. Bueno, aquí muchas personas también se nos enredan que cuando están trabajando con las 3 aguas, que por dónde deben tirar los 3 hilos. No, normal. El primer hilo lo pueden tirar por acá, el segundo por acá y el tercero lo pueden poner a este lado o a este lado, no hay ningún problema. Entonces seguimos bajando, ya el guía hilos para la aguja, igualmente meten los 3 hilos por ahí y ya luego a la primera aguja, siempre llevando la misma secuencia. Ya nos seguiría la aguja del medio, entonces ya sería los hilos del medio, el siguiente tensor y así sucesivamente para la segunda y tercera aguja. Ya el nylon, un poquito más diferente, llega aquí a la parte plaquetica, bajamos y estas máquinas de por sí traen este tipo de tubitos. En vez del nylon sería el del looper, siempre sería el último, en este caso el último de los tensores. El tubito, este tubito sería para el hilo del recurridor, entonces metemos el nylon por el tubito, igualmente todos los tensores de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera saliendo por el segundo guía hilo, lo mismo por el tensor. A veces en estas máquinas es muy recomendable trabajar el nylon por fuera del tensor, no empieza a molestar o a basteando. Seguimos por esta parte, seguimos por este guía hilos, luego a este y luego llevamos aquí, que es donde más nos complicamos con los guía hilos para la leva tira hilo. Bueno, aquí vamos a meterlos por este guía hilo, no necesitamos meterlos por estos discos o ponerle presión a estos discos, para que recuerden que entre menos tensionado esté el nylon nos va a trabajar mucho mejor. Ahí vamos a darle un poquitico de movimiento para que la leva nos quede en su parte más plana y nos voy a dejar ver el nylon. Ahí tenemos el nylon. Aquí tiene 2 plaqueticas que deben de estar totalmente alineadas. Los agujeros deben estar coincidiendo uno con la plaquetica de este lado de la derecha con la de la izquierda. Deben de estar paralelos, o sea, derechitos. Pasamos el nylon por este agujero y a la otra plaquetica estar paralela a la otra, pasaría el nylon por el otro agujero, quedaría derecho el nylon para que nos funcione bien con la leva. Ya sale de ahí las plaqueticas y nos llega a este guía hilo y ya nos llegaría ya el nylon, pues que ya todo el mundo creo que sabe enhebrarnos el nylon. Y eso es todo, amigos, así es como nos enhebra la máquina recubridora. Hay unas máquinas muy diferentes a otras, pero más que todo sería como la misma secuencia, el mismo guía hilo. Comentar alguna duda, recuerden dejarlo ahí en el canal y entre todos lo resolveremos. Hasta luego. Bueno, entonces ahí tenemos la máquina recubridora. Aquí tenemos, ya tenemos un paso a paso que es... Le dijeron que se desvistiera para una inspección estándar, se rieron mientras se bajaba la cremallera de su overol, se Pero un codazaban momentico, entre a ver qué ellos, pasó aquí. susurraban obscenidades por lo bajo. Ya, continúa otro video. Bueno, aquí dice paso a paso para enhebrar una máquina fileteadora. Entonces aquí tenemos cómo es el proceso de enhebrado. Es más fácil verlo con el paso a paso que ver un video en el caso de la fileteadora. Entonces aquí igual, todas las fileteadoras tienen volante para poder ubicar, porque nos toca ubicar las agujas para poderlas enhebrar, y también los lúperes. Entonces aquí tenemos todo el paso a paso, ¿sí? Los momentos que debe dar aquí, entonces cómo la vamos a tomar. Generalmente lo mejor para que nosotros trabajemos con una fileteadora sería trabajar con hilos calibre 120.
Bueno, dependiendo de la línea de producción que nosotros hayamos escogido, ¿no? Si escogemos una línea de producción un poquito más pesada para una máquina de ajuste semipesado o una máquina de ajuste pesado, lo más conveniente sería ponerle entonces hilo calibre 75. ¿Cuál es la diferencia entre los calibres de hilo y las hilazas? ¿Cierto? Entonces, es los costos, ¿no? Los hilos son más costosos que las hilazas, por eso es que aquí hay mucha gente que utiliza hilazas en lugar de hilos para poder filetear para bajar los costos, pero también se baja la calidad de la prenda, ¿cierto? Entonces aquí tenemos entonces cómo es el proceso de enhebrado. Igual, nosotros vamos a encontrar unos guía hilos que los vamos a llevar a otro guía hilo. Todos los que tienen orificios por donde pasamos los hilos se llaman guía hilos. Este es un tensor, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los tensores, pasarlo por los platos de los tensores y continuar. La fileteadora es como muy similar, ¿no? Sobre todo los dos lúperes que van por debajo, ¿cierto? Pasamos, los dos lúperes se dividen en cierto punto, pero es muy similar el enhebrado. La aguja, para enhebrar la aguja sí es diferente. Ok, entonces continuamos y aquí nos vemos cómo vamos a enhebrar la aguja aquí en este caso. Estamos enhebrando la aguja y aquí estamos enhebrando la costura de cadeneta, ¿cierto? Que es la de puntada de seguridad. Las máquinas de filete de puntada de seguridad casi ya no las están fabricando, ya ahora es una máquina que viene con seguridad en el filete, o sea que viene con una costura por la mitad, ¿cierto? Las de cadeneta ya poco las están fabricando. También una máquina de cadeneta sube muchísimo los costos porque como hace cadeneta, entonces si trabajamos con hilo, la cadeneta consume el doble o más hilo porque hace una cadeneta y la devuelve. Entonces tenemos todo el proceso de cómo es el enhebrado por debajo de la cadeneta de la punta de seguridad. Aquí continuamos con los loopers. Tenemos aquí el primer looper, el primer enhebrado lo vamos a hallar al primer looper. Aquí está todo el proceso. Los loopers tenemos tres loopers. Uno, este que es el looper de la parte de arriba que hace filete por encima. Este que es el que hace el filete por debajo. Y este que es el que hace este hace la puntada de seguridad. ¿Ok? La puntada de seguridad, en este caso, de la costura que va a hacer la máquina. Entonces aquí tenemos todo el proceso. ¿Ok? Todo el proceso está aquí claritico y aquí tenemos la información de cómo se hace el enhebrado. Entonces aquí tenemos ya el enhebrado del número 1 y 2 de las agujas. Nuevamente, cómo enhebramos las agujas cuando estamos trabajando con dos agujas. Siempre es conveniente si nosotros vamos a trabajar, la máquina tiene dos agujas. En este caso, la segunda aguja que sea de la punta de seguridad, debemos de quitársela, sería lo más conveniente. Si la máquina hay veces viene con dos agujas, entonces, y es con seguridad en el filete, eso sí, tocaría nivelarla y dejársela ahí, que es para que evitar que cuando uno termina, por ejemplo, las camisetas, hay veces camisas, ¿no? Sobre todo las camisetas, ¿no? Y de pronto parte de la ropa interior cuando no le dan una presilla, entonces en la unión se comienza a desbaratar y se comienza a abrir. Aquí en las axilas, en el dobladillo, muchas veces. Lo mismo pasa con la ropa interior, ¿cierto? Y entonces aquí ya terminamos, ¿ok? Entonces aquí tenemos todo el proceso del enhebrado de la máquina fileteadora, ¿ok? Bueno, chicas, entonces yo les pregunto, ¿tienen dudas? Preguntas al respecto con la actividad que ustedes van a realizar esta semana. ¿Necesitan más información? Si tienen dudas, por favor me comentan. Yo con mucho gusto les colaboro. Les pregunto, ¿tienen dudas con respecto del enhebrado de las máquinas?
Profe, hola. Profe, Profe, buenas noches. a la vez. Angélica, Angélica, ¿cómo estás? Sí, profe. Bien, profe, gracias. Buenas noches. Bueno, la Buenas noches. pregunta es, tenemos que hacer un folleto. Sí, señora. En ese folleto tenemos que colocar el paso a paso del enhebrado de las máquinas, ¿sí? Sí, señora. Y tenemos que colocar fotos o video. Puede ser fotografías o video como tú quieras, como se te facilite más. ¿Sí? Si no tienes Listo, máquinas, vale. listo, Angélica. Si no tienes máquinas industriales, lo pueden hacer con una máquina familiar, ¿ok? Natalie, cuéntame. Listo. Listo, Angélica. Profe, la inquietud mía es sobre todas las máquinas o sobre las máquinas del proceso que habíamos elegido anteriormente, de la evidencia No, anterior. no. En la evidencia anterior, lo que nosotros hicimos fue escoger una línea de producción, ¿cierto? Escoger una línea de producción para saber qué máquinas son los que ustedes van a utilizar según la línea de producción que ustedes van a hacer, ¿cierto? Esa era la actividad anterior. ¿Ok? Aquí dice la actividad catálogo de ficha técnica de maquinaria de confección según línea de producción. ¿Ok? Sí, profe, pero Y, entonces en esta, el folleto está enfocado en solamente esas tres máquinas o exacto. Que son las máquinas básicas la para iniciar. plana, la recubridora y la fileteadora. Exacto, sí, señora. Sí, entonces es eso, ¿no? Y sus aditamentos. Recuerde que los aditamentos son, por ejemplo, la cajojina por debajo, el carretel, las guías que nosotros necesitamos para hacer, los folders que nosotros de pronto necesitamos en el caso de la recubridora para poder hacer los cuellos de las camisetas, sisas, cosas así por el estilo, ¿ok? Y repito, los que no tienen máquina industrial, lo pueden hacer ese proceso con la máquina familiar. Cuéntame, Lucenita. Muy buena noche. Profe, buenas noches. Profe, una Buenas preguntita noches. Sí, sobre señora. la anterior que me quedó como la duda. Este, ay, ahora se me olvidó, profe. Tranquila, tranquila, no te preocupes que. Iba a preguntar y ahora se me olvidó. Se me olvidó porque estaba mirando la máquina de acá. Espere, me acuerdo y ya le pregunto. Bueno, listo. ¿Algo otra chica tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, yo. Entonces, por Adriana. ejemplo, en el caso mío, yo solo tengo pues plana y fileteadora pues industriales. Sí, Entonces, señora. uno que hace con la otra sin, para hacer las fotos o el video. Pues, por ejemplo, la recubridora que no, ¿cómo hace uno ahí? Bueno, pues lo mejor pues sería que trataras de pronto con alguien que de pronto la tenga, ¿no? O de pronto, pues te busca las imágenes, porque me imagino, pues como si tú tienes máquina plana y máquina fileteadora, pues debes de saber manejar una máquina recubridora. Entonces, pues ubicas la información, la buscas y la ubicas ahí. ¿Ok? ¿Listo, Listo, profe, Adriana? gracias. Sí. Profe, ahora Bueno, sí le listo. pregunto. Cuéntame, La Lucerito. actividad pasada era coger una línea o de las cuatro. Perdón, no te entendí. De la anterior que se tenía que presentar para poder Una línea. escoger las máquinas, ¿era una línea o de las cuatro líneas? No, una línea de producción. Una sola. Puede ser la Sí, exterior, puede ser la ropa interior, puede ser cualquiera de esas. exacto, sí, señor. Listo, gracias. Aquí la anterior era un catálogo de ficha técnica de maquinaria de confección según tipo y línea de producción, ¿cierto? Entonces, ahí yo les comenté que las líneas de producción funcionan dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Si usted va a hacer, Lucenit, ropa interior o ropa de tejido de punto, entonces debes de utilizar maquinaria de ajuste liviano. ¿Sí? Y si utilizas máquina de ajuste liviano, entonces esa es tu línea de producción. Y con esa línea de producción, entonces es que tú vas a hacer y vas a conseguir los aditamentos, vas a hacerle todos los ajustes adecuados a las máquinas para poder hacer esa línea de producción tuya. Si vas a hacer de pronto una línea de producción más pesada, como tipo de driles, como tipo de panas, como tipo de linos, pantaloneros, ¿cierto? Entonces debes de escoger una maquinaria que es más pesada. En este caso sería la maquinaria de ajuste semipesado, ¿ok? Entonces, porque son máquinas que tienen un arrastre más fuerte.
¿ok? Y entonces es eso, para poder identificar y saber que cada línea de producción nosotros tenemos una maquinaria específica. Y en una línea de producción, entonces nosotros, por ejemplo, línea de producción de tejido de punto. Vamos a necesitar una máquina plana, vamos a necesitar una máquina de... eh, ay, se me pasó ahorita, vamos a ver, de triple arrastre, bueno, ya me acuerdo, fileteadora y recubridora, ¿cierto? ¿Cómo, perdona, María? Remalladora, fileteadora, collarín. De 3 pasos, la máquina de 3 pasos. La Ajá. máquina de 3 pasos nos hace una costura que viene como en zigzag, comienza, pero es puntada a puntada, ¿no? Que eso es especial para ropa interior. Sí, entonces, le da puntada con eso, entonces cuando la persona se ponga, entonces la prenda se estira y la costura se estira con la prenda, ¿sí? Se estira, la máquina de 3 pasos. ¿Ok? Entonces ella se estira, pero si lo hacemos con máquina plana, entonces cuando haya presión, entonces la costura se revienta. ¿Ok? Entonces, para que se den cuenta que solamente para hacer un panty necesitaríamos, para montar una empresa, una máquina plana, una máquina de 3 pasos, una máquina fileteadora y posiblemente la máquina recubridora y además una Y no está máquina dando. que es, No se salga ya, listo. Y pinta este otro. y además una máquina que es la presilladora. La presilladora es en los puntos fuertes, como en la bragueta del panty o en la bragueta del pantaloncillo, en el costado del pantaloncillo, eh, en el brasier, todo donde hayan costuras que van rematadas, entonces le ponemos una presilla para que no se desbarate la prenda en ese punto. Entonces, si nosotros vamos a hacer camisas, entonces vamos a necesitar unas máquinas de ajuste liviano, ¿cierto? Pero para hacer camisas necesitaríamos ya menos cosas. Bueno, dependiendo del tipo de camisa que nosotros vamos a hacer. Hacemos una camisa, bueno, como esa en este caso que tiene perilla, ¿cierto? Y es una perilla aparte, necesitaríamos una perilladora, ¿sí? ¿Ok? Para poder hacer la perilla. Todas estas cosas son las que hacen que a nosotros nos rinda más la producción. Entonces, para una camisa necesitaríamos una máquina plana, una máquina fileteadora, una máquina hojaladora, una máquina botonadora y en ese caso la máquina perilladora y una fusionadora como tal. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta que para hacer una prenda, pues nosotros necesitaríamos de muchas cositas para poder iniciar una empresa. Cuéntame, Dilsey, ¿cómo vas? Muy bien, profe, muchas gracias. Profe, pues como que un aportecito. O sea, para uno emprender, para uno empezar pues como con su Con empresa, con su microempresa. Sí, microempresa, ujú. ¿cierto? Sí, Nosotras señora. ahora que estamos estudiando, o sea, para mí y para mi opinión es lo que más, las máquinas que más necesitaríamos sería una plana, una fileteadora, una recubridora, ¿cierto? Sí, Y señora. por ejemplo, en mi caso, yo tengo una familiar desde los años de UPA, que Sí, ella me hace ojales, me pega los botones, sí, señora. tiene zigzag, tiene la 3 pasos. Entonces, pues como para las compañeras que quizás no tengan mucho conocimiento en cuanto a máquinas, para que no se asusten, pues cuando usted menciona para todas las máquinas que nos mencionó, pues ahí, o sea, como Sí, lo señora. primordial es eso, fileteadora, plana y recubridora, Sí, señora. como para Lo que uno, pues, pasa es que, ¿cierto? bueno, todo eso depende del volumen que nosotros manejemos. ¿Sí? Si nosotros manejamos un volumen que no es muy alto, entonces nos queda muy bien. Si nosotros vamos a manejar un volumen más alto, entonces nosotros necesitamos agilizar nuestro proceso de producción. Y para agilizar nuestro proceso de producción, pues en una máquina familiar, sí, hay máquinas familiares que inclusive hacen unos ojales muy buenos, sí, y podemos pegar los botones, pero nos vamos a demorar un poquitico más en el proceso. O sea, mientras que nosotros le pegamos a 10 camisas en una máquina familiar, muy seguramente le podemos pegar a unas 30, 40 o 50 camisas los botones en una máquina botonadora. Sí es, dile, pero sí tienes toda la razón.
esas máquinas serían las importantes o primordiales y trabajando con una máquina familiar de zigzag, en ese caso como la tuya. Cidia, muy buena noche, ¿cómo estás? Buenas Cidia, noches, instructor. Instructor, quiero hacerle Cidia, una pregunta. La máquina que usted llama collareta, ¿esa es la misma? collarín o O sea, ¿la recubridora? recubridora es la misma collareta o collarín? Collarín, sí. Es Collarín igualita. es la misma, sí, sino que cuando llegaron las máquinas recubridoras a Colombia, entonces a alguien se le ocurrió, no sé, pero así fue más o menos la historia, hicieron una camiseta, entonces le pusieron el looper recubridor, entonces el looper recubridor le hizo la costurita y le quedó muy bonita, dijo, ve, queda como una especie de collarín, y se quedó collarín, entonces ahí se quedó la máquina collarín, pero la máquina collarín y recubridora o recubridora es la misma, ¿ok? Sino que Gracias. hay personas que cogen y cometen el error, ella tiene un looper arriba y ese looper hay veces molesta para levantar el pie, o sea, porque no tiene tanto espacio, ¿sí? Por el recubridor, el looper recubridor. Entonces se lo quitan. Y en ese momento que se lo quitan, pues entonces dañan la máquina porque ese looper es necesario para ciertas costuras que nosotros de pronto vamos a hacer, que es el que hace la trama por encima. Si nosotros vemos una máquina recubridora sin haberle enhebrado el looper que recubre por encima, porque es el que recubre por encima, que hace un tejidito. Entonces ella hace dos o tres costuras rectas, ¿sí? Dos o tres costuras rectas. Si nosotros le ponemos el looper, entonces ella hace las tres costuras rectas y a la vez hace un tramado entre las tres costuras. Entonces hace que la costura sea un poquitico más duradera y también es una costura especial para ciertas prendas, no para todas, pero para ciertas prendas sería especial. ¿Listo, Cidia? Sí, instructor, muchas gracias. No, a ti. ¿Otra duda, otra pregunta? Chicas. Bueno, entonces yo les voy a compartir ahora al WhatsApp los enlaces para que ustedes los tengan y las que no tienen las máquinas, entonces puedan ingresar y observar cómo es el proceso de enhebrado de una máquina industrial, en este caso, la fileteadora, la plana y la recubridora. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces yo al WhatsApp les voy a compartir. Ahorita voy a tratar de ingresar a Sajuna, si me permite ingresar a Sajuna, entonces ingresar a Sajuna, entonces les voy a compartir los videos por Sajuna. Si no, entonces como siempre, se los envío al WhatsApp para que ustedes puedan ver en la clase del día de hoy y para que puedan ver los enlaces que yo les voy a enviar. Recuerde que según la guía aquí lo pueden hacer los que manejan muy bien el tema de Crelo o Canva o Wiz, para que puedan hacer la evidencia en eso, ¿sí? O sea, pueden hacer fotografía tras fotografía y la misma página les hace una especie de video, o sea, una secuencia, hace la secuencia de las fotografías como tal. ¿Listo? Profe, María, cuéntame. le agradezco que lo envíe al grupo, profe, porque es que Sajuna hoy se ha portado mal. Yo no he podido entrar a Sajuna hoy. Es que sí, ya funcionando varios días. Les estaba compartiendo un documento que, que compartieron, pues precisamente por eso. Y están donde hay muchas quejas de los aprendices también con respecto a al internet que tiene la institución y con respecto a las plataformas que están molestando, pero impresionante. Sí, entonces, sí, ese es el gran problema que tenemos y parece que eso es a nivel nacional, de todo el servicio de internet. Hay veces uno se puede comunicar con facilidad, otras veces no. O sea, no es de pronto la institución como tal, de pronto la página sí, pero sí he notado que hay más con la televisión, con todo está pasando lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces ya al terminar ahorita que pueda bajar el video de Steam,
se los comparto. Los subo a YouTube y les comparto el video en YouTube. ¿Ok? Como ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, para el enlace para esta sesión del día de hoy, no se las compartí en Sajuna, porque no pude ingresar. Por eso no la puedo, no he compartido, ¿no? Bueno, listo, chicas, entonces eso sería todo por hoy. Como siempre, si ustedes tienen dudas, inquietudes al respecto, por favor me escriben y con mucho gusto. ¿Ok? Nos vemos con ayuda de Dios el día 4 de septiembre. Ya se acabó este mes. Se pasó Gracias, como un profe. tiro, ¿cierto? Se pasó muy rápido, para mí se pasó muy rápido este mes. Bueno, muchísimas gracias. Yo les deseo una excelente noche y un excelente